en realidad la ciberseguridad, que es una evolución de la 4.0 o de la integración de herramientas informáticas o automáticas, procesos automáticos para poder mejorar el rendimiento o mejorar la interoperabilidad de las herramientas o de los aparatos, es algo que es imparable. Evidentemente la ciberseguridad es una parte de esa digitalización 4.0 y es muy importante porque puede suponer un riesgo a la seguridad personal, a la seguridad social, a la sociedad, a la estructura económica, en tanto que no es algo exclusivo, es algo que pertenece a la capacidad matemática de las personas y eso es universal. Por tanto, como decía mi profesor de inteligencia artificial, todo lo que tenga ceros y unos tardará más, tardará menos, pero siempre podrá ser descifrado. Y si es descifrado puede ser manipulado. Entonces, la ciberseguridad es una herramienta que en manos de unas buenas intenciones, y habría que discutir lo que son buenas intenciones, pues puede llegar a grandes logros. Pero por otro lado, la ciberseguridad asociada a la inteligencia artificial, que es lo que en estos momentos está primando, pues puede generar un montón de problemas, un montón de dificultades y sobre todo la capacidad de personas de penetrar, como hasta ahora no ha ocurrido nunca, en la intimidad, en la información, en el conocimiento y por tanto manipularla. Es algo imparable, pero el problema es que aún no tenemos códigos deontológicos de inteligencia artificial consensuados, que evidentemente serán saltados, pero por lo menos tenemos un marco de referencia. No hay una legislación suficientemente rica y ejecutiva en ciberseguridad, porque depende de las legislaciones internacionales o de diversos países, con lo que no se consigue gran cosa. Y algo que a mí me preocupa especialmente y es el uso de la ciberseguridad y de la implantación en procesos 4.0 cotidianos, de la cotidianidad, sistema de automoción, por ejemplo, o sistemas de transporte en general, logísticos, lo que implicaría el sabotaje o el error intencional que colapsaría un sistema. La mejora es dudable, pero también los riesgos son muy altos. Evidentemente, claro que recomiendo a los constructores, fabricantes, distribuidores y no solo de coches, sino de piezas y de cadena logística en general de la automoción, que se impliquen en lo que son los temas de ciberseguridad y lo pongan al día. Pero como muy bien has dicho, evidentemente una persona enfadada o cabreada puede provocar un desastre en una línea de producción. Y entonces la pregunta es, ¿quién controla al controlador? Es decir, los mecanismos de control de esas personas quemadas o rebotadas, o incluso que por diversión lo pueden hacer, o por dinero de otras compañías, pues ¿quién va a controlarles? Al final, la inteligencia artificial totalmente autónoma, la capacidad de ciberseguridad asociada, en este caso inteligencia artificial totalmente autónoma, no es una quimera porque es posible, pero cuando quitas la ecuación del ser humano, quizá el problema que tienes es que hay un montón de variables cualitativas, básicamente éticas, que las máquinas no comprenden porque no son seres sociales por ahora. Evidentemente se llega tarde, pero se llega cuando se llega. Los países y las reglamentaciones y las legislaciones llegan cuando les permiten los países, las reglamentaciones y la economía. Entonces, evidentemente, las certificaciones dan una garantía, pero solo si esa certificación viene refrendada o viene apoyada por un incentivo, digamos, de coerción, en el que si no cumples esa normativa, pues puede ocurrir algo, ¿no? Pero sí, evidentemente la legislación es importante, sin que esa legislación impida la movilidad o impida la creación de capacidades de interface entre diferentes sistemas de movilidad en este caso o de cualquier otra cosa. Pero es un tema muy, muy delicado, un tema que no vamos a resolver y un tema que, saliendo del tema propiamente de la automoción, es un tema que se está estudiando en las áreas de seguridad, inteligencia y defensa, porque evidentemente todo cada vez más está apoyado en la ciberseguridad y evidentemente al igual que puedes bloquear un coche que aparentemente no puede ser bloqueado, pero cuando tenga algo electrónico
puede serlo, puedes bloquear, ¿por qué no?, una cadena de satélites, o ¿por qué no puedes soltar unos drones que den vueltas dejando estelas de humo en el aire u otras cosas? Es muy arriesgado. Las aseguradoras deberían ponerse las pilas en eso. Me consta que algunas ya lo hacen, pero el problema es que al final tiene que haber, en todo accidente, en toda avería, en todo proceso, tiene que haber un responsable, no culpable, un responsable, que si no es el vehículo de otra persona, pues es la persona, y si no, es la máquina. Y demostrar que es la máquina o que es la persona, pues ahí empieza a dirimirse ya cuestiones que son muy complicadas, muy complejas. Las aseguradoras lo que van a hacer, lo que están haciendo, es hacer la carga de la prueba. Es decir, asegurarse que ese señor está certificado, conoce todos los tipos de necesidades informáticas para manejar ese vehículo, ese coche, digámosle, inteligente, y al mismo tiempo subirá las primas a aquellos que no cumplan la normativa. Es un tema importante, pero al final es un tema de coste-beneficio. Cuando el beneficio sea mayor que el coste, no lo harán. Cuando el coste sea mayor que el beneficio, entonces lo harán. Pero me consta que ya algunas aseguradoras están buscando asesoramiento en temas de ciberseguridad y en cómo hacer seguros asociados a protocolos de ciberseguridad. Sí, todos. Todo vehículo, sobre todo trenes, por cuestiones de mercancías, por cuestiones de transporte logístico, los trenes, los aviones, sin duda. Pero no olvidemos que un coche en un accidente puede morir o ser accidentado, herido 1, 2, 3, 5, 6, 8 personas, y un tren pueden ser 200, 300, o un avión puede ser 200, 300. Por eso es el riesgo, ¿no? Y en cuanto a las motos, evidentemente, pero las motos sí es ya un factor humano en el que tienes que demostrar que hay una predisposición del ser humano a cumplir la normativa, al igual que en otros vehículos, que son vehículos, como dice la Dirección General de Tráfico, en el caso de España, como son los monopatines eléctricos, que están perfectamente regulados, pero hay huecos, hay vacíos. O las bicicletas eléctricas, hay vacíos. Te obligan a llevar casco si tu bicicleta es tuya, pero no llevas casco si la bicicleta es del ayuntamiento. Entonces, hay un pequeño vacío legal, ¿no? Nadie duda, y te aseguro que en temas de ciberseguridad o de inteligencia artificial o de computación, España es puntera a más no poder en cuanto a capacidades, en cuanto a cerebros, por decirlo de alguna manera, en cuanto a capacidades técnicas desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista mental, por decirlo de alguna manera. El problema es que no tiene una infraestructura social, una infraestructura política, una infraestructura económica, que otros países sí tienen, que es una cuestión de masa crítica. Es decir, si tú tienes 5.000 ingenieros bien pagados, conseguirás más, por muy tontos que sean, que si tienes 5 ingenieros mal pagados, por muy listos que sean. Entonces, el problema no es la inteligencia o la capacidad de innovación y creatividad en inteligencia artificial como en ciberseguridad, que en España es al mismo nivel o incluso en algunos casos superior al de países como Israel, por supuesto Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, sino que somos menos. Tenemos menos capacidades porque somos menos gente, porque incentivamos menos esa capacidad y porque la financiamos menos y los cerebros se nos van, obviamente. Alguna parte de España sí, alguna parte individualmente, universidades, investigadores, centros de investigación sí. Yo llevo asociado a la EPI, a la Asociación Española de Inteligencia Artificial, hace más de 20 años. Y el problema no es una capacidad cerebral de conocimiento. El problema es que luego ese conocimiento no está amparado por industria, no está amparado por una economía, no está amparado por una legislación, no está amparado por un apoyo social y económico de una infraestructura. Se van, los cerebros se van, sí, porque es así. Pero yo creo que España tiene unas capacidades muy altas, pero somos lo que somos porque permitimos lo que permitimos.